Hola mi hermano, ¿cómo está? Una vez más, estamos reunidos para estudiar la palabra de Dios. Le doy la bienvenida a estar en línea y queremos crecer juntos en lo que nosotros llamamos verdades básicas. Y vamos a ver algunas notas más que tenemos para usted. Queremos compartir la palabra en este día para que usted pueda crecer, y también siempre estamos preocupados por su vida espiritual. Estamos orando por usted y deseamos que se acerque a la iglesia, pero especialmente que se acerque al Señor a través de la palabra. Así que una vez más vamos a pedir al Señor que nos guíe en el estudio de la Biblia. Querido Señor, gracias te damos por este tiempo de compartir con mis hermanos la palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú nos guíes en el mensaje que tú tienes para nosotros. Señor, queremos abrir nuestro corazón y que tú nos guíes. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a ver algo en una epístola en el Nuevo Testamento. Vamos a abrir la Biblia en 2 Timoteo. Es lo que Dios puso en mi corazón que quiero compartir con usted. 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 15 hasta el 21 vamos a leer. 2 Timoteo 2, 15 a 21. Así que si lo busca, por favor, allí en su Biblia, y lo puede seguir con la vista y anotar algunas cosas que usted cree que es importante. Así que vamos a leer. 2 Timoteo 2, 15. Dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hasta aquí vamos a leer. Así que recuerda, esta es una escritura muy conocida y usted creo que ya sabe, y si no se va a enterar ahora, que esta es la última carta del apóstol Pablo a Timoteo. La última carta de todas las epístolas del Nuevo Testamento, y aquí es como que se está despidiendo de Timoteo. Timoteo iba a ser el sucesor de Pablo, es decir, el que iba a seguir enseñando la palabra de Dios, y Timoteo iba a llegar a ser un pastor muy influyente en Asia Menor, y allí a través de Efesios, en donde él estuvo pastoreando, la carta de Efesios nos dice que estaba allí él pastoreando, que dice que él tuvo influencia sobre 6 iglesias más, y eso lo puede comprobar en los primeros capítulos de Apocalipsis. Aparecen las 7 iglesias de Asia Menor. Entonces, aquí Pablo le hace algunas recomendaciones muy importantes por ser lo último que le iba a decir, se iba a comunicar a través de esta carta. Y ve el versículo 15, como empezamos a leer, allí habla de algo muy importante que es sobre la palabra de Dios. Y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. De eso está hablando. Dice Timoteo, si vas a ser un hombre de Dios, si vas a dirigir un rebaño, necesitas usar bien la palabra de Dios. Por eso aquí Pablo lo está exhortando, y fíjese que está diciendo aquí presentarse a Dios aprobado.
Primera exhortación, presentarse ante Dios aprobado. Esto es para cada hijo de Dios, no solamente es para Timoteo. Cada uno de nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios cada día. Y justamente es para rendir cuentas. Y además porque Él quiere hablarnos, quiere dirigirnos. Por lo tanto, qué importante que es que nosotros podamos presentarnos cada día ante Dios y buscar su voluntad. La palabra aprobado, presentarse a Dios aprobado. Aprobado quiere decir uno que ha sido examinado y que fue encontrado aceptable. Es decir, es como un examen que ya ha sido tomado y que salió aprobado. Nosotros todos sabemos lo que es un examen. Es decir, que tiene que ser un obrero diligente y hacer sus tareas, lo que Dios le encargó hacer. Ya sea pastor, ya sea miembro de una iglesia, ya sea cualquier creyente, siempre Dios va a estar sobre nosotros para decirnos: yo te voy a dar esta tarea, quiero que la hagas. Y de hecho, Dios tiene un ministerio para usted. Ya sea mucho, poco o en cualquier lugar donde usted quiera servir al Señor, siempre le va a dar una tarea para realizar. Así que después dice que tiene que ser diligente en hacer las tareas. Diligente. Cuando nosotros no somos diligentes, no hacemos las tareas, eso es lo que nos va a avergonzar a nosotros. Se dio cuenta que dice de que no tiene de qué avergonzarse. Cuando nosotros nos presentamos y hacemos la tarea y hacemos lo que Dios nos está pidiendo, no tenemos por qué avergonzarnos. Y después dice que usa bien la palabra de verdad. Qué importante que es usar bien la palabra de verdad. Cuando nosotros no la usamos, este es el primer problema. Muchas veces no la usamos. Otras veces no la atesoramos. La escuchamos, la leemos, pero no la atesoramos en nuestro corazón. Eso es cuando estamos siendo negligentes. Y si tendríamos que rendir cuentas, nosotros estaríamos avergonzados. Qué importante lo que dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo, el anciano aconsejando al joven. Y así sucesivamente la cadena de discipulado, ¿no? Alguien está aconsejando a usted, usted va a discipular a otra persona. Esto es la voluntad de Dios, que usa bien la palabra de verdad. A medida que vamos avanzando en este capítulo, usted se va a estar dando cuenta, versículo tras versículo, que hay un tema. El apóstol Pablo está hablando de los falsos maestros. Falsos maestros. Y por eso tenía que advertirle a Timoteo. Dice, mira, van a aparecer lobos disfrazados de ovejas dentro del rebaño. Así que tienes que estar con mucho cuidado y prepararte. Sobre todo en la palabra de Dios, porque esa es el arma más importante en la espada del Espíritu y tienes que saber usarla. Si yo no sé usar un arma, yo me puedo lastimar, pero tienes que usar bien la palabra de verdad. Así que usted sabe que en ese tiempo se estaban introduciendo en la iglesia los gnósticos. Era una secta que invadía las iglesias con falsa doctrina, una enseñanza terriblemente equivocada. Entonces había allí, dentro de la iglesia, un par de personas que estaban enseñando falsa doctrina. Si usted se fija, el versículo 17 está hablando de esas personas. Mire lo que dice. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Aquí da los nombres de los falsos maestros. Himeneo y Fileto. Dos personas que estaban enseñando mal allí. Se habían introducido solapadamente y empezaron a enseñar y estaban contaminando con falsa doctrina. Ahora, si usted revisa el verso 18, se va a dar cuenta de dos consecuencias de esta falsa doctrina. Mire, dos consecuencias. Dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Se dio cuenta? Estaban los falsos maestros enseñando falsas verdades
Y dice que sucedieron dos cosas. En primer lugar, ellos se desviaron. Usted sabe, cuando usted viene un desvío y usted no tiene que salir del camino, pero se desvía y llega un momento que dice, yo estoy yendo al revés. Se desviaron del camino. Esta es la primera consecuencia. Pero también dice, hay otra consecuencia, y dice, trastornan la fe de algunos. Es decir, que no solamente ellos están desviados, sino que desvían a otros. Por lo tanto, qué importante que es la doctrina, la sana doctrina. Yo tengo que conocer la palabra de Dios y defender la sana doctrina, lo que Dios dice en su palabra. Yo no puedo tomar la Biblia y estar buscando lo que a mí me parece bien y separando aquellas cosas que me parecen mal. Es la palabra de Dios que tiene que ser entregada al pueblo de Dios. Así que qué importante que era para Timoteo escuchar este consejo y para nosotros también. Así que mi hermano, usted tiene que entender esto. Es importante saber usar la palabra de Dios. Después dice en el versículo 19, si usted me está acompañando allí con la lectura, que espero porque usted va a aprender con las palabras que salen aquí. Si no, no va a aprender totalmente. Fíjese lo que dice el versículo 19. Pero mire, vamos a hacer una cosa. Antes de leer el 19, yo quiero leer el 20. ¿Por qué? Porque acá hay algo que usted tiene que entender. Y después va a ser más fácil el 19. Después volvemos al 19, ¿ok? Entonces, vamos a leer primero el 20 y le explico un detalle. Dice así. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Ok? Entonces, déjeme explicarle algo que nosotros necesitamos entender. Versículo 20, aquí sale algo que quizá usted no entiende o que quizá no se le ocurre pensar. Habla de una casa grande. Una casa grande. ¿De qué está hablando eso? Por supuesto que está enseñando de la iglesia, pero ¿qué significa una casa grande? Bueno, lo que significa es que está hablando de la iglesia profesante. La iglesia profesante. ¿Cuál es la iglesia profesante? Es la que dice que son cristianos. Dicen, pero no sabemos si son. Así que déjeme darle una sugerencia en este versículo. Son las personas que este mundo llama cristianos. Es decir, usted se habrá dado cuenta que este mundo dice, todos estos que están allá son los cristianos, nosotros somos de otra cultura, de otra raza, de otra sociedad. Estos, y usted quizá alguna vez alguien le dice, ustedes son los que hacen esto, ustedes son los que siempre llevan la contra, ustedes son los que se juntan allí los domingos. Habla de ustedes. ¿De quién está hablando? De la casa grande. Los que ellos llaman cristianos, pero que no son cristianos. Simplemente ellos lo meten adentro de una bolsa y dice, bueno, estos son los que no piensan como nosotros. Entonces déjeme aclarar, y esto es una sugerencia, no es que la Biblia está diciendo esto, sino que yo creo que esta sugerencia es muy fácil para entender o para seguir adelante en la comprensión de las Escrituras. ¿A quién el mundo llama? ¿A quiénes llama cristianos? Bueno, a muchas personas, un montón de personas, pero si usted quiere comprender un poquito mejor, vamos a enumerar algunas. Este mundo llama a cristianos a los católicos, los evangélicos, los protestantes, los luteranos, los adventistas, los presbiterianos, los bautistas, los pentecostales, y podemos enumerar una serie de denominaciones y de religiones que nosotros conocemos. Es innumerable. Se trata no solamente de miles, de millones. ¿Qué hace el mundo? Dice, ustedes los cristianos. Mi hermano, esta es la casa grande, la casa grande. Y lo más lindo que nosotros estamos dentro de la casa grande. Ahora déjeme hacerle otra pregunta. ¿Usted cree que todos los que están en la casa grande son hijos de Dios?
Por supuesto que no. Por supuesto que no. Acuérdese que esto es lo que dicen, no es lo que son. Entonces, aquí está la casa grande. Está diciendo, ojo, porque aquí te estoy advirtiendo de algo muy importante. Ellos nos llaman cristianos a todos, pero nosotros sabemos que no todos son cristianos. Ahora, si volvemos al versículo 19, estamos viendo una verdad en el 20, pero volvamos al 19 y fíjese lo que dice. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Vamos a parar aquí. Vamos a parar y vamos a ver cómo vamos a aprender estas palabras. Fíjese que habla del fundamento. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Ok, déjeme preguntarle a usted cuál es el fundamento. ¿Qué es el fundamento? ¿Por qué está hablando acá de un fundamento? Bueno, anote esta situación, por favor. 1 Corintios 3:11. Anótelo, 1 Corintios 3:11. Yo se lo voy a leer. ¿Sabe lo que dice allí? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Acuérdese, venimos hablando de la casa grande, pero aquí hace una observación muy importante. Habla del fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Solo aquellos que están sobre el fundamento son los hijos de Dios. En la casa grande hay muchas personas, pero solamente son salvos aquellos que se pusieron sobre el fundamento y están plantados en ese fundamento y están creciendo y edificándose sobre el fundamento. Los demás no, están en la casa grande, pero no son los verdaderos creyentes. Así que qué interesante las palabras que dice. Millones de personas que están dentro de las iglesias que en el día de hoy no conocen a Cristo. Usted se sorprendería de las iglesias que están llenas de incrédulos. Pero usted tiene que aprender a ver, a discernir de qué está hablando aquí. Esto es una realidad. Ahora, seguimos adelante. Luego dice en el versículo 19 que estamos estudiando, fíjese que dice, teniendo este sello. Y aquí el apóstol Pablo habla de otro tema. Dice, teniendo este sello. ¿De qué sello está hablando? ¿Cuál es el sello que está hablando? Y yo le tengo que mostrar otro versículo para que usted siga estudiando las Escrituras. ¿Ok? Para que usted siga aprendiendo verdades. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13. Si usted lo busca allí, yo se lo voy a leer, pero anótelo. Efesios 1:13. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora usted lee entonces el versículo 19 y dice, pero el fundamento de Dios está firme. Sabemos cuál es el fundamento. Teniendo este sello, los creyentes tienen un sello, están sellados como garantía, como arras de nuestra salvación. Y después dice, conoce el Señor a los que son suyos. Estamos hablando del verso 19. Conoce el Señor a los que son suyos. Esta es otra gran verdad. Y como estamos estudiando la Biblia, tenemos que ir viendo algunos versículos. Fíjese usted, déjeme mostrarle un versículo, Juan 10:24. Bueno, yo lo tengo aquí, yo se lo voy a leer. Pero anote, Juan 10:14. Fíjese lo que dice. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. El pastor, el buen pastor, conoce a cada una de las ovejas. Es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. En el verso 19, ¿verdad?
Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Él nos llamó a nosotros por el nombre. Un verdadero pastor conoce a cada una de sus ovejas. Estamos hablando de un pastor real, de un pastor de ovejas en el campo. Las conoce, les pone nombre, las llama y las atiende cada una individualmente. El Señor Jesucristo nos conoce a cada uno de nosotros, nos llamó por nuestro nombre y nos identifica a cada uno de nosotros. Y nosotros entendemos, escuchamos y apreciamos la voz del pastor, que a través de la palabra de Dios Él nos habla. Así que mire cómo vamos abriendo un poco las escrituras para nosotros. Está hablando de los verdaderos creyentes. Si usted tiene que ponerle un título a este mensaje, póngale los verdaderos creyentes. Esto es lo que Pablo está diciendo. Le dice a un futuro pastor que tiene que ver, que realmente tiene que analizar y discernir la congregación, el rebaño que Dios le dio. ¿Ok? Si puso su fe sobre el fundamento, si fue sellado por el Espíritu Santo, si es que está caminando en la voluntad de Dios, si es conocido por Dios o no. O sea, nosotros vamos conociendo a las ovejas. Después dice el verso 19, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Iniquidad. ¿Qué significa? Es una forma de conducta pecaminosa. Versículo 19 está hablando, apártese de iniquidad. Una forma de conducta pecaminosa, algo moralmente injusto. Acuérdese que Dios nos llamó a estar separados del pecado. Y nosotros vivimos en un mundo donde tenemos que mantener esa separación, ¿ok? Separados del pecado. No nos vamos a aislar. Eso es otra cosa que no debemos hacer. No es aislarse, es separarse. Nosotros tenemos que convivir, porque yo se lo dije anteriormente, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Conviviendo con los demás. Ahora mira el versículo 20, vamos al versículo 20 ahora sí, una vez más, y está hablando allí, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ok, aquí está hablando de la casa grande, pero está hablando de otra cosa, habla de los utensilios. Dice que hay de oro, utensilios de oro. Usted sabe lo que son utensilios, ¿no? Son enseres, herramientas, pueden ser instrumentos que tenemos en la casa, tenemos muchísimos. Pero dice que algunos son de oro, otros son de plata. Y algunos para usos honrosos, pero hay otros que son para usos viles, especialmente lo de madera y de barro. Entonces usted sabe distinguir los utensilios en su casa. Usted sabe que no va a poner una escoba sobre la mesa porque sería imprudente hacer una cosa así. Entonces la escoba es para el suelo. Y ahí tenemos elementos de limpiezas en nuestra casa que muchas veces nosotros no queremos tocar cuando estamos con comida. Entonces usted sabe cómo separamos las cosas. Entonces aquí está hablando de eso. Hay creyentes que traen honra a Dios y hay otros que traen deshonra. ¿Por qué? Porque estamos en la casa grande. Acuérdese. En todas las iglesias tenemos un poco de la casa grande. Creyentes verdaderos y creyentes que no son verdaderos. Ahora, cuando habla de los instrumentos que no son buenos, está hablando de los falsos maestros. Falsos maestros que están introducidos en las iglesias. Falsos maestros producen falsos creyentes. ¿Escuchó? Falsos maestros producen falsos creyentes, evidentemente, porque ellos predican un evangelio falso y una doctrina falsa. O sea, que nosotros reproducimos según nuestro género. Y aquí esta es una gran verdad. Había falsos maestros y había falsos creyentes. Es por eso que la casa grande tiene todo tipo de personas. Debemos discernir especialmente los utensilios. Y para finalizar quiero mostrarle una ilustración. Bueno, no tengo conmigo, yo estaba buscando una taza, pero déjeme mostrarle. Esto es un vaso, ¿verdad? Es un vaso. Ok, o supongamos que sea una taza.
Es un utensilio, un utensilio. Yo le quiero hablar a usted de cómo Dios puede utilizarnos, a usted y a mí. Nosotros podemos ser utilizados por Dios. ¿Ok? ¿Pero de qué manera? Y le voy a decir 3 palabras para que usted tenga en cuenta y analice su vida y analice vidas dentro de la casa grande. 3 palabras importantes. Número 1, para que Dios utilice este utensilio, debe estar vacío. Vacío. Número 2, debe estar limpio. Y número 3, debe estar disponible. Fíjese las 3 palabras. Vacío, limpio y disponible. Si el vaso o la taza está llena, yo no puedo meter nada más. Y muchas veces nosotros queremos servir a Dios, pero estamos llenos del mundo, llenos de las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque pasamos gran tiempo de nuestra vida observando lo que pasa afuera, lo que pasa en este mundo. Y vemos televisión, y vemos películas, y vemos, ¿no es cierto?, las redes sociales, y ¿qué hacemos? Nos llenamos de mundo. No vivimos aislados, pero muchas veces ocupan nuestros pensamientos. Cuando yo estoy lleno del mundo, Dios no me puede utilizar, porque ya no puede echar nada dentro mío, ya estoy lleno. Usted necesita estar vacío, despojarse de aquellas cosas que no son necesarias en su vida. Por eso tiene que dejar lugar para que Dios haga la obra en su vida. Ese tiempo con Dios es importante. ¿Qué quiere hacer Dios? Llenarnos del Espíritu. Llenarnos del Espíritu Santo. Y hay otra cosa que usted tiene que entender, que necesitamos estar limpios. Mis hermanos, si no estamos limpios, Dios no nos puede utilizar. Yo estoy seguro que a usted no le gustaría que yo le dé de beber en un vaso sucio, ¿verdad? Para nada. Bueno, Dios nos va a utilizar cuando nosotros estamos limpios. Si no, nos va a utilizarnos. Y esto es algo tan sencillo. Pero cuando hay pecado en mi vida, Dios no puede utilizarme. Yo necesito limpiarme primero. Por eso tengo que presentarme cada día delante de Dios para la limpieza de mi vida. Caminando en este mundo nos ensuciamos, pero Dios quiere limpiar nuestra vida. Y por último, usted tiene que estar disponible. Yo puedo tener un vaso y puede estar vacío y puede estar limpio, pero si yo no estoy disponible, Dios no me puede utilizar. Usted sabe que hay muchas personas que son muy valiosas, pero Dios no la puede utilizar. Sabe que hay una vajilla que es una de las más caras del mundo, que la tiene la reina de Inglaterra, que tiene una vajilla maravillosa, no sé de qué siglo es, pero es de plata pura. Toda una vajilla completa, que la tiene guardada, custodiada, bajo seguridad, porque está toda labrada y es una pieza única. Pero a pesar de ser costosa y valiosa, no está disponible. Nadie puede utilizarla. Yo me refiero a esas vidas que muchas veces decimos, no, pero este señor es un ingeniero, Dios lo puede utilizar mucho, o es un abogado, o es un doctor. Mi hermano, no es solamente eso, es a ver si está disponible. Hay personas inteligentes y preparadas en las iglesias, pero muchas veces no están disponibles. Esa es una lástima, ¿verdad? Es una bendición cuando, no importa cómo estamos, es decir, lo que somos culturalmente, pero cuando dedicamos nuestra vida al Señor. Así que recuerde, si usted quiere ser utilizado por Dios, recuerde estas palabras tan sencillas. Tengo que estar vacío, tengo que estar limpio y tengo que estar disponible. Así que mi hermano, esta es la enseñanza en este momento para cada una de nuestras vidas. Si usted puede aplicarla a la suya. Qué bendición la palabra, ¿verdad? Qué bendición, cuántas cosas importantes nos dice. Vamos a terminar en oración, vamos a agradecer a Dios y vamos a pedirle que Él nos pueda utilizar en nuestra vida. ¿Ok? Querido Señor, te damos gracias por esta pequeña epístola
que nos enseña tantas cosas. Gracias, Señor, por Pablo escribiendo a Timoteo, que llega hasta nuestras vidas y podemos revisar nuestras vidas. Queremos ser útiles para tu obra, queremos honrarte, Señor, y queremos hacer tu voluntad. Guíanos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mi hermano, qué bendición ha sido estar con usted. Ojalá que usted pueda aplicar estas verdades a su vida. Nos vemos en la próxima. Que Dios le bendiga.